Bien, estamos con Adriana Rossetti. Se viene una muy linda propuesta, muy interesante sobre todo para quienes son amantes del ferrocarril, para hijos de ferroviario, como quien les habla, de recorrer la estación que forma parte de la historia nuestra. Sí. Y que se cumplen 140 años de la llegada del primer tren. Adriana, contanos de qué se trata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero visualizar esos 140 años, que no es poca cosa. Entonces, tenemos que empezar a buscar esa parte de la historia, porque sin el pasado no tenemos futuro, dicen algunas frases, ¿no? Pero bueno, visualizar eso. Y bueno, como decías vos, la importancia del ferrocarril en nuestra región, no solamente en nuestra localidad. Entonces, generalmente yo cuando inicio un recorrido guiado, me encanta iniciarlo desde la estación hacia el centro, ya sea por Avenida Alsina o por la parte más histórica del centro de la ciudad. Y esta vez dije, bueno, tengo que hacer algo desde mi lugar, desde mi profesión. Lo que más me gusta es contar un poquito la historia. Entonces, organicé un recorrido que va a estar en la estación, centralizado en la estación. Se inicia en la estación, pero vamos a recorrer todo lo que es calle Alsina, desde Villegas hasta Junín. Podemos pasar para el otro lado, visitar cómo se ha parquizado y hablar de esa relación que tuvo el ferrocarril con el desarrollo social y económico de Coronel Suárez. Tal cual. La estación fue el epicentro, cuentan nuestras oyentes de algunos añitos más, que era todo un acontecimiento. Cuando venía el tren de pasajeros, se ponían como saliendo para una fiesta para ir a recorrer el andén. Yo te lo puedo contar porque soy de un pueblo, o sea, yo soy de la colina y cuando estábamos aburridos los fines, cuando el tren pasaba todos los días, y era el horario del tren y nos íbamos a la estación, casi un lugar de encuentro, te diría. Y no sé, o sea, no sé, quizás hoy a la distancia, con el tiempo, decís cuál sería, pero bueno, te lo siguen contando en todos los libros, porque no solamente acá en Coronel Suárez fue así, en todos los pueblos. Tal cual. En todos los pueblos. Ustedes piensen que se inicia para hacer el traslado desde el puerto de Buenos Aires hacia el puerto de Bahía Blanca, traslado de producción, sobre todo ganadera en ese momento, ¿no? En un país ubicado en ese momento como agroexportador, en lo que se llamó en nuestra historia la Belle Époque. La Belle Époque abarca un periodo entre dos guerras muy importantes, la franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial, donde el mundo en sí empezó a disfrutar desde otro lado. Y entre esas cosas del disfrute estaba el viajar, el ferrocarril, el desarrollo económico, el tiempo de descanso. Ahí en ese periodo se inician y se fundan los clubes deportivos, los parques de paseos, y bueno, el tren también formaba parte de eso, la gente podía viajar de una manera diferente. Otro dato histórico, otro mojón referencial muy importante, ahí en la estación estuvieron asentadas las 50 familias alemanas del Volga, esperando si le daban o no la autorización para que ellos pedían pueblos. No pasaba nada, estuvieron como un mes y medio, hasta que finalmente dijeron no, pueblos no, colonias sí, y ahí arrancaron. Claro, el tema era, el debate era, Casay quería que se quedaran acá y ellos querían tener la formación como vivían a orillas del Volga, en aldeas, cerca del agua, por eso están tan cerca del arroyo, y si era posible un poquito lejos de la estación. Claro. Bueno, cuenta la historia que lo que es hoy Batur, esa estación iba a estar en Santa María. Claro. Ese era el proyecto del ferrocarril que pasaba por el Puente Grande. ¿Qué ocurre? Los curas, que en ese momento tenían una ascendencia muy pronunciada, dijeron no, porque la estación trae cosas malas, el tren trae el pecado, y entonces no permitieron que la estación quede en Santa María y está ahí, a 6 kilómetros. A unos poquitos kilómetros, claro, sí, es probable, esta historia no la conocía, pero es muy probable que sea así, sí, Por eso, evidentemente. El ferrocarril nos atraviesa en nuestra historia, por supuesto. Nos atraviesa en nuestra historia y en nuestros pueblos, o sea, hay parajes
y hay pueblos y hay ciudades que se desarrollaron gracias al ferrocarril, o el ferrocarril trajo más desarrollo aún. Sin duda. Sobre todo el ferrocarril Roca, ¿no? O sea, la verdad que para nosotros también tienen varios aspectos, varias aristas para mirar. La construcción, es una construcción, lo que nosotros vemos en la parte de atrás, o lo que es toda la parte de la estación, es una construcción de 140 años. Sí. Está impecable, ladrillos vista, hierro, o sea, otro tipo de construcción. Uno podrá tener un montón de situaciones donde nos aleja enormemente de Inglaterra. Punto. Dicho esto, uno no puede dejar de reconocer que hace 140 años, cuando vinieron a hacer estas estaciones, lo primero que hacían era el agua corriente para las casas de los ferroviarios. No lo hacían porque eran buenos y solidarios, sino porque no querían que se enfermaran con agua contaminada. Ya pensaban en aspectos que a nosotros, como sociedad, nos llevó muchos años más. Exactamente, el tipo de construcción, o sea, ellos venían de la revolución industrial trabajando el hierro. El tanque de agua que tenemos tiene 140 años, ahí está, firme, firme, funciona y sigue todavía teniendo agua, no es que está vacío. No, la distribución de la construcción, la sala de señoras, separada de la sala de espera, que es donde estaban los hombres. Bueno, la cercanía con el centro, todo el desarrollo, todo lo que se desarrolló en Avenida Casey, enfrente a la estación, los hoteles, los comercios de ramos generales, todavía tenemos construcciones, algunas que podemos ver, algunos secretitos. Sí. Bueno, va a ser interesante entonces qué día, qué hora y qué costo tiene este recorrido. Bueno, lo vamos a realizar el 25 de mayo a las 3 de la tarde. Tiene un costo de 1.500 pesos por persona. Yo les pido, por favor, si se quieren anotar, a mí me resulta más fácil, claro. Pero si no se llegan a anotar, pueden acercarse. Vamos a partir desde el playón de la estación, ahí nos vamos es el lugar de encuentro, a las 15 horas del 25 de mayo. Muy bien, esperemos que mucha gente se sume y que disfrute de ese recorrido, porque nos pasa muchas veces, pasamos por lugares todos los días y desconocemos la rica historia que esos lugares tienen. Claro, la idea sería iniciar así como una serie de recorridos un poco más temáticos y un poco más específicos que el de toda historia, digamos. Me parece bastante interesante tomar un tema y desarrollarlo un poquito, donde la gente se interese, y no hacer todo junto, que lo hacemos para los colegios, hacemos, o sea, un recorrido integral, digamos, pero esto forma parte del principio de unos recorridos temáticos que voy a hacer en el año. Muy bien. Adriana, te agradecemos y la seguimos charlando. Muchas gracias a ustedes porque siempre están presentes ayudando a la difusión, así que los espero a todos el 25 de mayo por allá.